Buenos días, bienvenidos y bienvenidas al segundo conversatorio del Laboratorio de Ecobudismo LEB denominado Disrupciones del Budismo y el Chamanismo, perspectivas éticas y estéticas ecofeministas generadas desde el agua y la tierra. Aprovechamos esta oportunidad para presentarnos y explicar en qué consiste el Laboratorio de Ecobudismo LEB. LEB es una red ejecutora colaborativa, creativa e ideas con bases budistas, e interactuar con diversas entidades culturales, científicas, académicas y educativas. Nuestro objetivo es enriquecer el diálogo y la ejecución de proyectos y programas ecológicos con las sanghas. Queremos crear un laboratorio interdisciplinario que muestre las acciones ecológicas y ampliar la interacción teórica y experiencial entre el budismo y la sostenibilidad ambiental. En esta ocasión contamos con dos grandes invitadas muy especiales, Arola, que nos contará un poco sobre ellas. Muchas gracias por acompañarnos y disfrutar de este enriquecedor encuentro. Gracias, Dani. Buen día. Bueno, les agradecemos por estar ahí y sobre todo a Natalia y a Damcho, que están hoy con nosotras. Natalia Contes es artista, es cantautora, es compositora, es esteta, investigadora de la cultura popular y tradicional chilena y americana. Su aprendizaje artístico y espiritual se basa en la música folclórica y el chamanismo. Natalia siguió las enseñanzas de Carmen Vicente, chamana y maestra en el arte de sanar, durante más de 20 años. Ha combinado el arte con el rito femenino, honrando los ciclos de la naturaleza a través de la construcción de altares y reconociendo el valor ético y estético de la belleza. Gracias, Natalia, por estar acá. Damcho Diana Finnegan es una maestra budista laica con más de 25 años de experiencia en el camino budista. Es cofundadora de la comunidad de monjas budista Dhammadata, del Instituto Buddha Dharma y del editorial Albricias. Damcho ha impartido cursos de budismo durante años y realiza retiros en diversos países, especialmente en Latinoamérica. Su enfoque se centra en el ecofeminismo como una corriente de pensamiento y movimiento social que puede enriquecerse mutuamente con el budismo. Se compromete con una visión del camino espiritual que prioriza el cuidado con la tierra, la justicia social y la transformación personal radical. Gracias, Damcho, por estar acá también. Y bueno, organizamos la jornada dividiendo un tiempo de presentación para una y para la otra, para después dar lugar al diálogo entre ellas y después habilitar un espacio de preguntas como para que podamos, bueno, eso, cualquier cosa que vaya surgiendo, comunicarnos también con ellas. Así que le damos la palabra a Natalia, que va a empezar y bueno, muchas gracias. Hola, muy buenos días, Belén. Buenos días, Damcho, también a todos quienes están aquí, que han querido compartir este momento, este intercambio, esta conversación. Eh, Me voy a presentar también, gracias Belén por tu presentación. Mi nombre es Natalia y estoy acá en este tejido y en este entramado de este título, ¿cierto? En donde cruza el chamanismo, cruza el ecofeminismo, cruza el agua y la estética. Desde lo que yo soy, esas van a ser como, ¿cierto?, los pilares o el refugio mediante el cual puedo compartir algo con ustedes. Mi formación ha sido, digamos, en el mundo del chamanismo a partir de los 22 años principalmente, edad en que pude encontrarme con Carmen Vicente, quien Belén también acaba de presentar, una mujer ecuatoriana, artista y chamana, con la cual durante todos estos años, digamos desde el 2001, he tenido un trabajo constante en distintos lugares y puntos de la Tierra a través, digamos, de las enseñanzas, que yo diría que son distintos diseños rituales en los cuales estuvo la búsqueda de visión, que hice a muy temprana edad, muy joven, digamos, un compromiso de 4 años, que es una ceremonia que la pongo también aquí porque creo que es muy... eh, que tiene mucho que ver
Esperen un poquito que hay mucho sonido. Ya, disculpen, es que habían unos sonidos acá. Entonces pongo esta ceremonia porque de alguna forma cruza lo que vamos a hablar, ¿no? La búsqueda de visión es una ceremonia en donde uno aprende, ¿no? Se retira 4 días y 4 noches a un bosque, en un árbol, y uno aprende, es un comienzo, digamos, de aprender la contemplación y aprender los valores vivos, ¿no? En los 4 elementos que de alguna forma sustentan y eh, dan nuevamente, ¿no? 4 pilares a lo que es el chamanismo. Estos 4 valores, la tierra, el aire, el agua y el fuego, son las fuerzas que sostienen, las fuerzas de conocimiento, son lugares de conocimiento, más que naturaleza, ¿no? Son en donde el chamanismo, digamos, toma, ¿no? Conocimientos, principios, prácticas, sanación, formas de atención. Entonces, esta ceremonia que yo lo puedo hacer a muy temprana edad, digamos, bajo la dirección de Carmen Vicente, va formándome en esto del chamanismo. Si yo puedo hablar desde el chamanismo con ustedes y poder compartir algo sobre, ¿no? esta forma de conocimiento, esta forma de salud, este conjunto de rituales, conjunto de prácticas, ¿cierto? Es porque de alguna forma mi investigación ha sido en la práctica, ¿no? Ha sido en la continuidad de su ritualidad en el calendario de estos 24 años. Y digo calendario porque el chamanismo también es muy importante concebirlo dentro de un tiempo determinado, en donde hay un devenir de una semilla, del cosmos, que va en un ciclo circular, ¿cierto? Año a año, mostrándonos también el tiempo en donde celebrar, digamos qué, ¿cierto? Están los solsticios, están los Inti Raymi, están el tiempo de las fiestas del agua, de las ceremonias del agua, está el tiempo de las ceremonias en relación a volver a conversar con nuestros antepasados, nuestros muertos, quienes están en las estrellas. Entonces hay un calendario que nos va situando, la fiesta de la chacana, que es fundamental e importante dentro del mundo del chamanismo. Entonces hay un calendario, hay un tiempo y un espacio extendido, ¿no? En el devenir que nos va situando ante qué hacer y cuándo, ¿no? También la ritualidad de este calendario es importante entender también que hay una relación eh, con esta necesidad de dialogar, ¿cierto? Y de ex, expandir o explayar la conversación con estas 4 fuerzas también, ¿no? Con la tierra, el aire, el agua y el fuego, para poder, a través de esta conversación, ¿no? Mantener la relación estrecha. Muy buenos días, Elvira. De mantener esta conversación estrecha con los elementos y la potencia, digamos, viva, regenerativa, que existe cuando nosotros activamos y mantenemos viva a través de este calendario ritual y festivo esta conversación con la tierra, con el aire, con el agua y con el fuego, ¿no? Porque sabemos que la ritualidad también está ahí esperando, ¿no? Que retomemos este diálogo con las fuerzas de los conocimientos de la naturaleza, del cosmos, para también asegurar que pueda existir la modernidad, ¿cierto? Y ahí se entra todo un tema digamos, que tiene que ver con el ecofeminismo también, ¿no? Como muchos, como quién puede producir saber, ¿cierto? Y quién puede producir conocimientos válidos, y cómo el sistema de la modernidad y sus múltiples instituciones que se instalan, ¿cierto?, a partir de las conquistas, como poder llamarlo como un hito en donde la modernidad ya comienza a actuar, a instalarse con sus formas de conocimiento. Eh, Dentro de toda esa modernidad, ¿cierto? Sabemos que hay un tiempo que ya no es el tiempo cíclico, que es lo que hablábamos, ¿cierto? Este calendario cíclico en donde la semilla
nos va marcando el ritmo, el tiempo de las ritualidades, donde el agua nos va marcando ese tiempo, donde nuestros muertos nos va marcando ese tiempo, sino que un tiempo que avanza de manera vertiginosa, homogénea hacia adelante, con una promesa también de progreso, entonces en donde todo está asegurado, ¿no? Hay el agua, sabemos que la vamos a, si tenemos que trabajar, tenemos que asegurar nuestra fuerza trabajadora para que sea retribuida por dinero, para que podamos comprar los alimentos, para que podamos comprar nuestra agua, ¿cierto? Entonces se pierde esa fuerza y esa potencia del chamanismo en, en su condición dialogante, dialógica con estas fuerzas de la naturaleza, eh, para desde esa ritualidad y desde ese arte, ¿no? Del origen de desplegar altares, ¿cierto? Con figuras simbólicas realizadas, ¿cierto? En distintas materialidades que también responden, ¿cierto? A la vida orgánica, a la tierra, a las plumas, los metales puestos en su simbología para generar los rituales, para asegurar que sí vamos a tener el alimento, ¿no? Que sí vamos a tener el agua. Para eso hablamos con nuestros antepasados, danzamos con nuestros antepasados, por eso entramos a la ceremonia de Temazcal, que es una ceremonia también dentro del chamanismo, en donde estas cuatro fuerzas y cuatro valores de la tierra, el aire y el fuego están, ¿cierto? Muy desplegadas ahí. Voy a leerles este libro, es mi tesis de la licenciatura en estética. Después les voy también contando por qué, ¿cierto?, la estética se hace algo importante. Y es un fragmento de Carmen Vicente que dice, pensando en el chamanismo y estos cuatro valores, dice, antes, en toda la tierra, antes de que existieran las religiones, las filosofías, las subreligiones, lo que religaba la existencia de nosotros, nosotras, las humanas en la tierra, era la relación a los cuatro valores que hacían posible la creación de la vida, la celebración de la muerte y el sueño del futuro. Estos cuatro valores son desde donde se fundamenta la revolución y la evolución del espíritu, la mente y el cuerpo del alimento de toda forma de vida en la tierra. La fe de la vida y su transmutación en el tiempo es a través de estos cuatro valores, que son la tierra, el fuego, el aire y el agua. Es decir, estas cuatro fuerzas que nosotros podemos, ¿cierto?, volver a tomar para dialogar y asegurar su persistencia, ¿no? Su continuidad en nuestra vida y en las distintas formas de vida. Entonces nos parece que el chamanismo está, ¿no?, en toda esta constelación de dimensiones que les estoy compartiendo. Entonces, la estética, ¿no? ¿Por qué la estética también aparece como convocándonos hoy día? Porque después de todos estos años también de prácticas dentro del chamanismo, cuando cumplí 40 años decidí entrar a la universidad y fue la disciplina de la estética la que me ha acompañado a poder también ir traduciendo mi trabajo en el chamanismo, que también es importante destacar que Carmen Vicente ha sido mi maestra. Entonces ahí hay algo muy distinto, porque sabemos que dentro del chamanismo, como muchos ismos, ¿cierto?, están cruzados también por la figura hegemónica muchas veces, ¿cierto?, del hombre como por un lado, quien está de intermediario, ¿cierto?, entre lo divino y las comunidades, ¿no? La figura del hombre es la que se ha planteado como ese mediador en las culturas occidentales y también en las culturas, yo diría, americanas, y está esta figura del hombre, ¿no?, como jerárquico, como jefes espirituales, jefes políticos, ¿cierto?, jefes económicos, en este caso. Ahora, yo he tenido la suerte que tuve como una maestra dentro del chamanismo durante estos 20 años a una mujer, ¿no?, Carmen Vicente, y eso me ha permitido permear también a través de la experiencia condiciones ecofeministas, ¿no?, por antonomasia, por decir. Entonces, esta mujer ha formado una escuela, yo fui, digamos, una de las primeras estudiantes, se llama Escuela de Secretos, y es una escuela en donde a las mujeres se les entrega un conjunto de prácticas para que puedan realizar durante su menstruación.
¿ya? Sabemos que los rituales también siempre han estado dentro del mundo del chamanismo, han estado para acompañar también los procesos de tránsito, de transformación de las edades de las comunidades de hombres, mujeres, niñas, niños que van a ser hombres, jóvenes, ¿cierto? Jóvenes mujeres. Entonces, nosotras mujeres perdimos también, hemos perdido eh, estos rituales de los tránsitos, ¿no? Que tenían nuestras antepasadas. Entonces, esta escuela, de alguna forma, se dedica, ¿cierto?, a volver a entregarle a las mujeres estas posibilidades de retomar estos rituales. Y ahí ha sido una forma muy rica también de educación, eh, pues pude, digamos, encarnar también, ¿no? Nuevamente, ¿no? Un calendario que me acompañó para hacer ciertos retiros durante estos periodos de menstruación, durante mi juventud, hasta también ya, también joven, más adulta. Entonces ahí hay una educación sensible, que podríamos decir que es una educación estética plena, ¿no? Sabemos que la estética es el lugar donde es una palabra que viene del griego, aesthesis, entonces la forma de conocimiento a través de la percepción, a través de los sentidos, y una disciplina que aparece también para hacerse cargo, ¿no? De dignificar otras facultades humanas como la imaginación, como la percepción, ¿cierto? El mundo de las emociones. Entonces, esas formas de conocimiento, validarlas, ¿no? Y decir, son necesarias la vía de la imaginación, de los sentidos, de la percepción, son válidas para conocer. Es decir, también podemos acceder a saberes y a conocimientos a través de estas facultades sensibles. Entonces, dentro de la ritualidad en sí es una experiencia estética plena, porque la ritualidad y en este caso, como les digo, de los ritos de la menstruación, aprendemos a conocer a través de nuestros sentidos, ¿no? De percepción, de olfato, a través de las prácticas que se nos entregan para realizar. Entonces ahí ya hay una condición también plena, ¿cierto?, de desarrollar la sensibilidad de este cuerpo de mujer para la afectación, ¿cierto?, y la relación con la tierra, con el agua. Entonces ahí ya hay una cruzada y una educación ecofeminista, ¿no? Porque ahí se despierta, se despliega, se trabaja la relación con la tierra, con el agua. Entonces tomamos una afección con ella, un diálogo con ella. Volvemos a retomar nuevamente nuestra conversación. Hay, hay archivos que nos datan de que durante la conquista hubo ordenanzas que llegaron de la corona española para prohibir los baños de los ríos de los indígenas, las indígenas, las comunidades de hombres y mujeres de ese entonces. Eso es una disrupción estética muy, muy profunda, porque se corta esa relación cotidiana y esa conversación de los pueblos con su río cercano, esas formas de inmersión del agua que sabemos que nos generan placer, ¿cierto? Nos generan eh, alegría, goce. Entonces ahí hay un hito, ¿cierto?, fundante que hace esa separación. Entonces, estos rituales iniciáticos, esta forma de educación durante los rituales de la vida, de los tránsitos, nos acercan, nos vuelven a contemplar el agua, a conversar con ella. Entonces ya ahí nos disponemos ante una actitud como mujer ecofeminista, porque ya estamos en la afección de sentir, de afectarnos por el agua, de saber que es un ser vivo, es una sujeta y es un ser, el agua, lleno de conocimiento y formas de actuar que nos ayudan a nosotros en la vida a aprender, ¿no?, esas formas y comportamientos que hay una mujer que yo admiro mucho, que se llama Astrida Neymanis, que ella habla sobre las hidrológicas, ¿no?, las lógicas que tiene el agua. Y nosotros podemos conocer el agua, ¿cierto? Ahora, a mí me gusta como desde el ecofeminismo, ¿cierto? Sabemos que han habido grandes mujeres
que han habido y aún existen, que están, ¿cierto?, en la defensa de las aguas, ¿cierto? Están en el cuidado de las aguas y en la defensa. Sabemos que Berta Cáceres, una gran dirigente, puso su vida, ¿no? Y fue asesinada justamente por quienes querían construir una represa en Honduras, y así en este territorio que estoy ahora, al sur de Chile, está Macarena Valdés, que también fue asesinada por la defensa del río San Pedro. Entonces existe, ¿no? Esa realidad, pero nosotros, claro, tenemos hoy día esa posibilidad de volver a quizás decir, no, no, antes de defender el agua, de cuidar el agua, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que conocer, ¿no? Podemos conocer el agua. Entonces ahí se junta, ¿no?, en la estética como forma de conocimiento a través de la sensibilidad, como forma válida para conocer y producir conocimiento. Es decir, nosotros a través de acercarnos al agua y conocer sus lógicas de comportamiento, cómo trabaja, cómo permite, cómo permea a las otras formas de vida, cómo nosotros somos también, ¿cierto? Nosotros aún nos enseñan en los colegios, y eso es algo que nosotras como mujeres ecofeministas, en esta relación, ¿cierto? De defender los territorios, los cuerpos de los territorios, el cuerpo semilla, el sujeto semilla, el sujeto árbol, la sujeta árboles, sujetos bosques, sujetos ríos, sujetos flores, ¿cierto? Como esa relación que tenemos con el cosmos, eh, podemos permearla con esta posibilidad de conocimiento, ¿no? De vía para entrar la conversación con el agua. Y la ritualidad dentro del chamanismo está regalándonos una serie de rituales que justamente son llaves que abren esa conversación. Entonces hay una relación muy imbrincada, muy, muy profunda, ¿no?, entre el chamanismo y el ecofeminismo en este caso, y cómo atraviesa, ¿cierto?, la estética como una disciplina que nos dice, sí, la percepción, la contemplación, la imaginación. Cuando nosotros eh, tenemos que, por ejemplo, queremos hablar con el agua, queremos rezarle al agua, queremos sentarnos. Donna Haraway nos habla de que necesitamos hoy día tener pensamientos tentaculares para poder entrar en otras especies. Es decir, nuestra imaginación, como una facultad, puede abrir, ¿no?, a través de nuestra fe, nuestra conversación, nuestras palabras, como tentáculos para entrar en el agua, conversar con ella, conocerla. Y eso, bueno, eso claramente cambia, ¿no? Cambia nuestros destinos. Como cualquier sujeto, cuando nosotros entablamos relaciones, cambia nuestro destino. ¿Ya? Hay un cambio, hay una transformación, porque se amplía, ¿cierto?, como nuestro espectro de dialógico, nuestro espectro de referencial, nuestro espectro de acción, ¿no? O sea, el feminismo es teoría y acción, es decir, están esas dos fuerzas que nosotros necesitamos desarrollar para poder transformar eh, y obedecer, ¿cierto?, a la tierra de alguna forma. En el chamanismo a mí se me ha enseñado también que si están estos cuatro valores, son cuatro lugares de conocimiento donde se despliegan formas de actuar en el mundo a partir de estas cuatro fuerzas y valores. Conociéndolos, podemos obedecer a esas formas de comportamiento, y de alguna forma, obedeciendo, seguimos también el ciclo, ¿cierto?, y el pulso de una ética de ser, de transformar, de pensar, de sentir el mundo. Entonces, eso me parece que es importante. Obviamente yo les decía, ¿cierto? Yo he tenido esta referencia de esta maestra mujer, pero sí también me he visto en muchas circunstancias, ¿cierto?, en donde las fuerzas también de el patriarcado encarnado, ¿cierto?, como en liderazgos dentro del chamanismo,
que están, digamos, conducidos por hombres, en donde hay cosas muy diferentes, como prohibiciones quizás en donde se dice, no, si la mujer tiene la menstruación, no puede hacer ni esto, ni esto, ni esto. Claro, estamos retiradas también, pero cambia mucho, ¿no? Cambia mucho. Belén, ¿estamos en la hora? Ya. Sí, Nati, gracias. Gracias. Así Creo que le damos, lo redondeamos bien. sí, creo que sí. Igual ahora siguen, así que queda abierto, ¿no? Como Sí, para poder sí, retomar. total. Gracias, Belén. Gracias. Me ha encantado escuchar tus reflexiones, Natalia. Y esta modalidad dialógica que nos hemos propuesto para esta sesión ya inició. Ya hemos tenido unos diálogos muy, muy ricos. Yo quiero agradecer profundamente a la Fundación Gaia, a Belén y Elvira en particular, y también al Laboratorio Ecobudismo y a la Red Iberoamericana de Estudios Budistas por proponernos y abrir este espacio y darnos la oportunidad de conocernos y de entrar en diálogo. Y cuando estabas hablando de los 24 años, sumo a una lista larga otra resonancia más que hemos encontrado, que para yo presentarme muy en breve era monja budista, 24 años justamente, 2 ciclos de los 12 años, que también son ciclos de 12 años que se reconoce en pensamiento budista. Y yo al contemplar, explorar, poner ecofeminismo y budismo en diálogo con ecofeminismo y chamanismo, tengo cierto desafío, que hay elementos del budismo que, que resuenan y que entran muy bien en conversación con perspectivas ecofeministas y otros aspectos del budismo que no. Y quizás si empezamos con una muy, muy sencilla descripción de lo que se propone dentro del ecofeminismo o los ecofeminismos, porque como los feminismos hay muchos y las acciones o movimientos ecológicos hay muchos, también ecofeminismos se puede hablar de muchos acercamientos, pero creo que se puede resumir en la propuesta conjunto con un movimiento impulsado por esta propuesta que las mismas estructuras que han resultado en la dominación y la explotación de la tierra se encuentran en la explotación de la mujer en formas muy sencillas, que se encuentra que hay una liga muy, muy íntima entre lo que los seres humanos hemos hecho a la tierra, la manera en la que la posicionamos, la manera en la que nos separamos, el mismo pensamiento y actividad, digamos, binaria y opresora y separatista y extractivista que encontramos en ambos campos tiene la misma base. Esto como una definición vaga que se puede definitivamente pulir y hacer mucho más, más sutil, más detallada, ¿no? Pero si tomamos esto como punto de partida, lo que encontramos dentro del budismo que se presta para entrar en conversaciones y se ofrece como herramientas en comprender más y transformar más del problemático identificado por ecofeminismo, se encuentran sobre todo en la
cosmovisión de la interconexión o la interdependencia que hace ver a que esta separación que sentimos, que vemos y que actuamos entre nosotros y la tierra, entre nosotros, nosotras y el agua, entre grupos de personas, son equivocados, que la realidad no es así, que en realidad somos tierra, somos agua, y lo que pensamos que es el otro es más que nada una manifestación de lo que pensamos que nosotros somos, y que las categorías que crean ajeno dependen de la categoría que me ubica aquí como algo separado. Y esta perspectiva que tenemos en lo que podemos llamar la filosofía budista viene en conjunto con mucha exploración de todo nuestro mundo interior basado en una ignorancia que no reconoce que es así, una ignorancia que piensa que existimos separados y aislados. Y estos elementos del budismo creo que pueden enriquecer conversaciones y también estar enriquecido por conversaciones con el ecofeminismo en el sentido de darnos como un mapa muy detallado de la manera en la que las estructuras opresoras que queremos transformar cuando estamos trabajando en un contexto ecofeminista, que son las relaciones opresoras patriarcales, donde ubicamos algún ser más importante, más central, cuyas necesidades se ponen en el centro y lo demás gira en su entorno. Y al centro puede haber un hombre, puede haber los humanos, puede haber los animales, puede posicionar como su otro los animales no humanos, el agua, la tierra, la mujer, los niños y las niñas, comunidades indígenas, dependiendo quién ubicamos en este espacio central y patriarcal, ¿no? Y por lo tanto, el patriarca puede ser cualquier persona, ¿no? Y cuando observamos estas estructuras y queremos ver de dónde vienen para poder desmantelarlas, la perspectiva budista nos indica que vienen del interior de nosotros, somos portadores. Por condicionamiento, sí, pero el condicionamiento nos posiciona frente a nuestras experiencias, frente a las facultades sensoriales, y aquí en estos pares de jerárquicas de dominación puede ser el intelecto sobre la percepción o las emociones, ¿no? Estas binarias opresoras que se configura en esta modalidad patriarcal pueden ser, ¿no? Se manifiestan en muchas áreas de la vida social e interpersonal, pero tienen sus raíces en nuestro ser. Y la aportación del budismo es de ver que esto hay que trabajar en conjunto con la transformación y la identificación de los sistemas de pensamiento y de ser que son tan opresores. Para liberarnos es liberarnos interna y externamente al mismo tiempo, o en paralelo al mismo tiempo. Un tema que al mismo tiempo necesitamos reconocer cuando contemplamos el budismo como una buena pareja de diálogo con el ecofeminismo es de reconocer que la gran mayoría de los espacios budistas son patriarcales. Están configurados con un gran figura que es el repositorio de la sabiduría del Buda, quien miramos para que nos
otorgue la sabiduría o protección o bendición. Y donde se contempla reproducir relaciones de poder dentro de las mismas comunidades budistas que aparentemente se está cuestionando a través de diferentes elementos del pensamiento budista. ¿Cómo sucedió esto? Un factor que yo creo que complica nuestro uso del budismo como un recurso en este trabajo de cuestionar y transformar las dinámicas de poder que tanto han lastimado y están lastimando y lastimarán si no las cambiamos, es que el budismo tiene raíces chamánicas o animistas que nacieron y se arraigaron en tierra donde el pensamiento de la cultura que dio a luz o recibió el budismo durante la mayoría de su historia eran culturas donde su pensamiento era chamanista o animista, en el sentido de reconocer que la inteligencia humana y la inteligencia intelectual no es la única forma de inteligencia que hay. Y que conciencia no es nada más de los seres humanos. El budismo reconoce que los seres humanos, los animales humanos y no humanos tenemos conciencia. Esta parte se refleja una visión más chamánica o animista, pero pone un límite, que las plantas no son seres sintientes, no tienen sentencia, no tienen lo que llamamos conciencia y por lo tanto no tenemos una inteligencia. Y en la historia del budismo, a pesar de tener de estar marcado por tantos elementos chamánicos por la historia de difusión, también tiene otra historia de difusión al mismo tiempo, que es que en muchos de los lugares donde llegó el budismo fue importado por el emperador. El budismo iba ligado con proyectos imperiales. Y en varias culturas, China, en diferentes imperios indios, no fue un movimiento popular, no fue algo arraigado en las vidas de las personas, sino fue algo auspiciado por el emperador y que empezó a jugar una función de validar, ¿no?, el gobierno real o imperial. El budismo llega al Tíbet, una cultura saturada con chamanismo y animismo, llega al Tíbet importado explícitamente por el emperador y opuesto sobre la población. Y dentro de la historia de la transmisión del Dharma o budismo al Tíbet, hay cuentos de batallas entre los espíritus de la tierra, las fuerzas chamánicas y la cultura autóctona, indígena, chamánica, contra la importación de este sistema por el emperador, ¿no? Batallas. Curiosamente, en estas batallas, primero una representación, un representante de la jerarquía monástica vino y no logró vencer a las fuerzas autóctonas del Tíbet. Así que invitan a un yogi, conocido por sus poderes chamánicos, pero budista, y viene y batalla y ata y manda construir templos encima de los puntos poderosos chamánicos dentro del Tíbet, en una dinámica que nos es muy familiar, ¿no?, de dominación. Así que también como un sistema religioso milenario, hay este elemento de responder a algo que tenemos internamente y hay este otro elemento de hacer los pactos,
implícitos, no hablados, con sistemas de poder para seguir creciendo o recibiendo los recursos o estando permitidos de existir en nuevos territorios. Así que dentro del budismo tenemos tanto elementos patriarcales, elementos que no retan a ningún sistema de poder, y vemos que estos elementos se prestan para comercialización, y en Norteamérica es muy común que se toman métodos de meditación del budismo transmitido a veces por maestros budistas, y se ofrece, se vende literalmente, pero se ofrece en contextos como grandes empresas, gobiernos, cárceles, ejército, como un modo de apaciguar, como modo de hacer que todos manejan su estrés y por lo tanto no se mira, no se pretende no ser disruptivos con las dinámicas en el trabajo, en el ámbito donde uno está, ¿no? Este modo de dejar sin tocar las estructuras opresoras y poner la responsabilidad en el individuo de hacer algo. Así que vemos en el budismo este elemento, ¿no? De no querer cuestionar demasiado, de mantener las estructuras fluyendo, y al mismo tiempo tenemos todos los recursos que tenemos de la visión de lo que somos, que representa algo que necesitamos cuando estamos queriendo contrarrestar o cuestionar o desmantelar un patriarcado. Entonces, ¿cuál es la alternativa? ¿Desde qué paradigma estaríamos viviendo internamente y con qué herramientas nos liberamos de las partes del patriarcado que ya nos han colonizado internamente? Y es ahí donde yo veo recursos que podemos utilizar y recibir del budismo, pero en un diálogo donde estamos apreciando lo que se ofrece y que puede entrar en diálogo. También creo que es importante reconocer que también necesitamos tener una óptica crítica en elementos de lo que estamos mirando como un recurso. Y yo tuve como algunas imágenes que pensé compartir. Tengo como 3 minutos o ya se me acabó el tiempo. Veo aquí a Belén. Ya se acabó. Pero bueno, a ver, si les parece, dejamos las imágenes para dentro de un ratito, cuando habilitamos el diálogo, quizás incluso pueden servir de disparadoras, ¿o no? Así aprovecho también para decirle a quienes están presentes que toda pregunta que quieran hacer la puedan escribir por el chat, así nosotras las vamos sistematizando, las vamos ordenando y vamos haciendo las preguntas de forma ordenada durante, durante ese momento. Y agradecerle mucho a Damcho. En un ratito van a poner un flyer para que no se asusten, sigue y habilitamos el diálogo y podemos dejar entonces las imágenes para ese momento. No, las imágenes van a requerir una explicación, así que lo dejamos para otra ocasión. Bueno, muchas gracias a las dos.
Bueno, em, no sé, Damcho, yo creo que podría ser lindo lo de las imágenes de disparador. Nati, ¿vos qué pensás? Em, como lo disponga, pero creo que ya dijo que era como para entrar a otra conversación, más bien, Bien, no sé. Entonces ya partimos el diálogo, ¿cierto? si quieren, ¿O nos tienen algunas preguntas para que nosotros partamos el diálogo? nosotros Pues yo te estábamos tengo una pregunta, Natalia. Ya, buenísimo, vamos. Bueno, pues me encantó la trayectoria a la que nos invitaste de empezar con la estética y de ahí llegar a la ética. Y en una de las conversaciones previas que tuvimos, donde estábamos comentando sobre qué pasa con la valoración de las facultades sensoriales en el budismo y en el chamanismo, ¿no? Y yo estaba lamentando un elemento que encuentro que mientras, si bien hay prácticas budistas donde sí se siente en el cuerpo y se aprecia, se utiliza las facultades sensoriales, definitivamente no tienen el mismo valor y en muchos momentos, sobre todo en vertientes más monásticas, las facultades sensoriales no son fuentes de inteligencia. Y un comentario que hiciste que me resonaba muchísimo y sigo queriendo escuchar más y aprovecho de poder preguntarte aquí. Tú comentaste de un reconocimiento de las facultades sensoriales como facultades de alta dignidad. ¿Podrías elaborar sobre lo que quiere decir esto y cómo podemos respetar, honrar y relacionarnos de forma con nuestras propias facultades sensoriales de manera digna a su propia dignidad? Mm. Em, Gracias por tu pregunta, que bueno, se me vienen con todo un universo de posibilidades de entrelazar muchas cosas. Me quedo con lo último que dices, ¿no? Como eh, la estética como disciplina surge en un momento en donde la razón, ¿cierto? El proyecto de la ilustración, eh, está instalado como una vía única y como una potencia para instalarse en el mundo, para actuar en el mundo. Toda la ciencia reduccionista, Descartes, todo eso está, digamos, desplegándose, ¿cierto? El hombre como conquistador. Entonces está cada vez más potenciando, ¿cierto? Esta idea de la razón como el camino para conocer el mundo, conquistar el mundo, transformar el mundo, la promesa de mundo, ¿cierto? Entonces, en ese momento de emergencia también, si lo vemos ¿cierto? Lo vemos como un devenir de la historia en donde esa fuerza se instala, aparece eh, la disciplina de la estética que viene a dignificar, ¿cierto? Otras facultades humanas que son necesarias y hay que, como de ahí decías, ¿no? Llevar en alta dignidad estas otras formas de conocer, estas otras formas de encuentros con el mundo, porque finalmente la estética, diría que el problema de la estética es el encuentro, ¿no? ¿Cómo nos encontramos a partir de las facultades sensibles? ¿Cómo nos encontramos con el arte?
¿cierto? Cómo nos disponemos, cómo nos afectamos, pero no solo por el arte, no cómo nos afectamos y nos disponemos, cómo nos encontramos, ¿no? A partir de qué, y ahí por eso los sentidos aparecen como una vida válida e importantísimo de conocimiento. Nosotros podemos conocer a través de los sentidos y ahí yo creo que hago un cruce porque si pensamos como en el ecofeminismo, ¿no? Que habla como cómo podemos descolonizar nuestro cuerpo, ¿cierto? El hecho, la conquista de América fue un hecho estético, ¿ya? No solo se usaron, digamos, armas, hubo un arma que fue la sensorial. Y para erradicar en el cuerpo de los indígenas, ¿cierto? Sus formas de vida, su ética, ¿no? Sus éticas más profundas, realmente había que trabajar en los sentidos. Por eso se prohíben los baños del río, ¿cierto? Se cambian los alimentos, se cambia la estética olfativa de lo que se puede usar. Y ahí vamos nuevamente a lo que me dices tú, por ejemplo, hay esta ceremonia que hablábamos del temazcal, que era una ceremonia, digamos, del chamanismo americana, en donde la condición de religiosidad, la experiencia de religiosidad está atravesada por el goce estético, el goce de los sentidos. Es decir, sudamos, el temazcal es una ruca oscura en donde entran piedras volcánicas al rojo y se ponen plantas medicinales, vegetales, ¿no? Que sí tienen un espíritu, que tienen una vida, que tienen una condición también dialógica y de medicina. Entonces sudamos, comenzamos a sudar. Entonces está esta experiencia, ¿no? Del roce, del sudor en el cuerpo, los cantos. Entonces la fe y la experiencia religiosa está atravesada por esa condición perceptiva, sensorial del sensorium, ¿cierto? Para sentir un placer y conocer. Es decir, no hay a la diferencia de como esta estética, ¿cierto? Como de los conquistadores que se instala, en donde lo religioso está atravesado más bien por la culpa, ¿no? Los rituales y todo es para poder como sacarte la culpa. eh, no hay, en cambio, el ritual está buscando la salud, ¿no? Es la búsqueda de la salud y eso tiene mucho que ver con el ecofeminismo, si pensamos, ¿no? La salud del agua, cómo aparece también la alimentación, ¿no? Como la instalación de los transgénicos dentro de una época del siglo pasado, cómo eso despierta la movilización de las mujeres, ¿no? Del ecofeminismo también como la defensa de la semilla, de qué es lo que vamos a comer y todo cómo se están articulando empresas gigantes, ¿cierto? Y eso es también, nosotros a través de lo que comemos conocemos. Eso también es un hecho. Por eso los alimentos están en los altares. Lo que se pone en el altar, y ahí, como dijiste tú, lo que se pone en el centro, ¿cierto? Lo que ponemos en el centro, de alguna forma, lo estamos llamando la atención nuestra, comunitaria, y de las fuerzas, digamos, divinas, por decirlo, ¿no? Entonces, hay un encuentro con el mundo que que está atravesado por los sentidos, una posibilidad de encuentro con el conocimiento que está atravesado necesariamente por los sentidos para, de alguna forma, también volver, ¿cierto?, a descolonizar nuestro cuerpo y a retomar, ¿no? Como a través, si pensamos los sentidos, son los orificios que tenemos, ¿no? Es la entrada al mundo, es lo que nos entra, cómo nos dejamos permear y cómo volvemos, ¿no? A retribuir. Entonces está el ainí, la conversación, lo dialógico. Y tenemos mucho más, tenemos casi 14 sentidos, Dancho. Nos tenemos reducido a 5, pero he estado también cuando uno comienza a estudiar, ¿cierto?, la estética, hay que decir, bueno, pero entonces, ¿cuáles son esas fuerzas perceptivas? Y de los sentidos hay prácticamente 5 o 6 sentidos, 15, perdón. Bueno, espero haber contribuido a tu pregunta. Sí, y quiero hacerte una pregunta de seguimiento que es, ¿desde dónde estamos ahora? Que es muy lejos
de valorar, ni siquiera reconocer que tenemos tantas puertas de encuentro con el mundo que nos rodea. Pues, ¿desde dónde estamos ahora? ¿Cómo empezamos a apreciar y valorar estas facultades? Aparte de los rituales, que si no pertenecemos a una comunidad chamánica, ¿cómo, desde dónde estamos, podemos empezar? Yo creo que qué es lo que tenemos, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos nuestras manos, tenemos nuestro cuerpo y tenemos, cada uno de nosotros es portador de estas facultades y la vida cotidiana nos enseña también a situarnos de cierta manera, ¿no? Como eh, finalmente esto del encuentro, ¿cierto? El encuentro sensorial, nosotros cada mañana despertamos y el sol aparece, ¿cierto? Aparece por un espacio, y no aparece por el norte, no aparece por el sur, aparece por el este. Y eso ya nos está entregando una forma de percepción, y una forma de conocer algo. ¿Por qué? Yo creo que el preguntarnos eh, a través de nuestro cuerpo y el arte, yo creo, Damcho, también es, una, es un lugar muy rico, ¿no? Nuestras manos, nuestra posibilidad de tomar la tierra, de tomar el agua, de sentir, eh, de educarnos estéticamente. Creo que eso es un camino que se nos está regalando también día a día, ¿no? Y también aquí pienso en el tema de que se habla, ¿cierto? Los feminismos como los cuidados, ¿cierto? Que es un gran tema complejo, ¿cierto? Porque esto que se le delega a la mujer, principalmente como que es la que tiene los cuidados, ¿cierto? Sabemos que ha habido muchas fricciones en eso. Pero yo pensaba, ¿qué significa, no? Esto de los cuidados. Y pienso que ahí hay una invitación a todos nosotros día a día, que es como el cuidar cómo nos vinculamos, cómo, cómo generamos nuestros vínculos, cómo nos vinculamos con el agua. Es decir, nosotros no necesitamos ir a un ritual para en nuestro hogar tener un pequeño altar, por ejemplo, al agua. Y decir, ¿sabes qué? Me presento. Yo soy, quizás nunca me había presentado ante ti, vaso de agua. Yo soy Natalia y realmente, bueno, te miro y yo estoy hecha del 70% de ti. Entonces, bueno, somos la misma naturaleza, entonces quiero cuidar este diálogo, comenzar este diálogo, cuidar esta vida, porque es cuidar la mía, es decir, creo que la imaginación eh, realmente se deja de lado en los sistemas de educación cuando a los 7 años nos enseñan a escribir, ya dejamos de dibujar como Picasso y como Miró, empezamos, ¿cierto?, a hacer como la representación de la realidad, tanto escritorial como las formas de lectura, como las formas de escritura. Entonces la imaginación es necesaria. Yo creo que es una de las facultades sí de alta dignidad en donde se reúnen todos los sentidos de la percepción. Nosotros necesitamos, y eso no necesitamos ir a un ritual, no necesita, o sea, ¿qué es la imaginación? ¿Cómo podemos abrirla y a través de ella conocer, imaginar mundos, ampliar los diálogos con los afectos, los cuidados? Eh, Creo que ahí hay una potencia que nos invita a pensar, a sentir el mundo y eh, a cambiar, ¿no? Como a proponer otros sentires, otras formas de encuentro. Entonces, creo que ahí, yo no sé, y te pregunto a ti, por ejemplo, cómo la imaginación, ¿cierto?, toca el mundo de la meditación. La meditación, yo he sabido que he practicado alguna vez, que nos incita a no pensar en nada, ¿no? Y a veces yo digo, la gente vamos a una ceremonia y aquí, no sé, por ejemplo, tomamos el tabaco, ponte tú, es una planta dentro del chamanismo, que es un espíritu, pero muy importante, que tiene una tecnología, digamos, prehumana. Las plantas tienen una tecnología prehumana que nos vienen a entregar a nosotros salud, conocimiento. Ya. Entonces,
por ejemplo, una ceremonia, tomamos el tabaco, tomamos otras plantas, entonces las personas dicen, ah, pero a mí no me pasa nada. Yo digo, bueno, qué bueno. Hay personas que meditan durante 20 años para que realmente llegar a que no pensar en nada. Entonces eso es un gran trabajo. Entonces, ¿cómo esto de no pensar en, y te lo digo porque yo no, quizás no estoy usando las palabras adecuadas, ¿no? Pero cómo este espacio, cómo es este espacio de, de tratar como de extraer, ¿no? Ese mundo pensativo y cómo lo sensorium entra ahí también. ¿Cómo te ayuda? ¿Cómo tenemos que imaginar para no pensar? Porque a veces me decían, imagínate que pasan nubes y que son como los pensamientos. Es decir, es la imaginación la que nos está ayudando quizás a no pensar, el mundo perceptivo. Entonces, eso te pregunto. Sí, esto es una idea popular de lo que es la meditación, que es realmente bastante errónea, que poner la mente en blanco no es el asunto, no es tener una vacación de los pensamientos, sino es de mirar nuestro modo de relacionarnos con los pensamientos, ¿no? Y cuando, como tú dices, usamos la imaginación y usamos imágenes como el cielo, como las nubes pasando para desidentificarnos con los pensamientos, pero no para borrar o oprimirlos. Y hay mucho, y el budismo es como, es medio loco con la abundancia de métodos de meditación que hay. Hay dos juegos principales. Uno es la capacidad de no estar arrastrado por los pensamientos o las emociones porque sabemos anclarnos en el momento presente. Esto no quiere decir no pensar o tener la mente en blanco. Y ahí la forma de entrar más común es de conectar con el cuerpo. Y aunque no lo elabore mucho, el cuerpo siempre está conociendo el momento presente. Es la mente que se ausenta, ¿no? Que se desconecta con lo que es presente inmediatamente, pero el cuerpo no. Y volver a sentarnos en el cuerpo es el momento, es el inicio de la gran mayoría de las prácticas, sobre todo tomando nota de la respiración. Y esto se hace para justamente al arraigarnos en el momento presente, en el cuerpo. Ya no estamos aquí dando giros o identificándonos o ausentándonos de lo que hay en toda la elaboración de lo intelectual o todo esto que sucede aquí en la cabeza, ¿no? Y este juego de métodos de meditación tiene la idea de que vamos a sentar, y aquí la imagen, y sí se usan muchísimas imágenes, la imaginación es central en la meditación. La idea es que como sedimento se va sentando cuando hay menos agitación y el agua se pone otra vez como limpia y transparente, dejamos que los pensamientos se asienten. Y no es borrarlo o pensar en nada, sino que es no estar tanto enfocándonos en los pensamientos que no vemos el agua, que es la mente misma en esta analogía. Hay otro juego de meditaciones donde explícitamente visualizas. Y sí, eso es principalmente usando la facultad imaginaria visual. Pero también a veces se imagina sonidos, se imagina fragancias, pero principalmente es visual. Y en este juego de meditaciones es donde vemos la tensión entre estos dos elementos o impulsos dentro del budismo, de dar espacio, de desatar la creatividad mental. Pero la gran mayoría de los textos que se encuentran terminan queriendo controlar tu imaginación.
y te dictan una visualización. Primero, sobre tu coronilla, imagina tal sílaba, Ya. mucho de sílabas, y emana luz, y se absorbe la luz, y ahora visualiza esto. Es como dictándote lo que debes de estar imaginando. No es el libre despliegue de tu capacidad de imaginar, sino otra vez tomando este espacio creativo, constructivo y canalizándolo en líneas ya impuestas. Así que tenemos ambas experiencias en nuestra relación con la imaginación a través de las prácticas de la meditación. Pero definitivamente las facultades sensoriales se integran con las prácticas de meditación, pero muchas veces, una vez hemos asentado la conciencia a través del cuerpo, soltamos el cuerpo y otra vez el enfoque se hace en lo que sucede con la mente, ¿no? Estos ambos elementos, la idea binaria de mente sobre cuerpo y el baile integral entre lo que llamamos mente y lo que llamamos cuerpo, estas dos manifestaciones de nuestro ser. Muy claro, el cuerpo, ¿no? El volver al cuerpo igual. Eso es, ahí hay algo en común. Hay algo en común Ujú. dentro de lo que estamos hablando, del chamanismo y el budismo, como el cruzado por la estética también, ¿no? Que es, finalmente es un discurso del cuerpo, ¿no? Como es donde está, nosotros nos encontramos con el mundo a través de lo que somos, ¿no? El cuerpo, y no solo de la mente, ¿no? Sino como el cuerpo. Y parece que Belén nos viene a decir Sí, algo. yo solo agregaría que cruzado también por la Claro, ética de cuidado que es exacto, compartida. total. Y yo también Mm. agregaría una última cosa también, que cuando me decías dónde estamos, ¿cierto? Como con lo que hablamos y como dónde estamos, cómo nos situamos. Creo que a mí me gusta mucho, hay una imagen eh, de unas crónicas de Huamampoma que muestran que son como es una figura digamos, del incanato, por decirlo, que es un ser que, es, que lleva el arte, la espiritualidad y la ciencia. Yo creo que hoy día para mí es una linda y provocadora invitación el dejarnos permear y el poder nutrirnos de estos tres cauces como seres humanos, ¿no? Como para poder eh, situarnos en un tiempo y un espacio que tome estas tres dimensiones y que a partir de ellas podamos generar respuestas. Eh, lo necesitamos, es decir, si nosotros estamos hablando de un ecofeminismo en donde tenemos la relación, ¿cierto?, con el agua, con la tierra, desde la posibilidad de descolonizar nuestros cuerpos, cuerpos humanos, cuerpos comunidades. Eh, necesitamos conocer la ciencia como un amplificador para ver la vida y para conocer aquello, esas formas de comportamiento celulares, necesitamos conocerlas para también poder actuar de cierta manera, ¿no? Ampliar nuestro campo referencial de posibilidades de la simbiosis, por ejemplo, como forma, como hablabas tú, Dancho, de la interconectividad, ¿cierto? Esas son formas de comportamientos biológicas que son llaves también para poder entrar. La espiritualidad, o sea, necesitamos situarnos ante los territorios sabiendo que los territorios son conjuntos de comportamientos y saberes y conocimientos, ¿cierto? De que los cerros, de que los árboles son espíritus que siempre han entregado a las comunidades conocimiento, posibilidades de ritualidad, de situarnos en el tiempo y el espacio. ¿Y para qué decir el arte, ¿no? Como como una vía también. Y yo siento que en la forma en que he vivido, ¿no?, el chamanismo, se me ha enseñado el valor de estos tres cauces, como la necesidad de ir en estos tres brazos. Muchas gracias a las dos. Es
lindísimo escucharlas. Estábamos ahí nosotros por el chat pensando qué ganas de poder extender un montón todo esto. Pero bueno, también está lindo dejarle espacio a las preguntas, a que las personas que están ahí puedan también ir mandando. Les recordamos que estamos usando el chat para ir escribiéndolas y nosotras las vamos sistematizando. Así que ahora vamos a poner un flyer por unos momentos como para poder agarrar más preguntas que puedan ir poniendo ahí y comunicárselas de forma ordenada a ellas, si les parece. Así que, de nuevo, los invito a ir poniendo ahí las preguntas. Muchas gracias. A ti. Bueno, tenemos algunas preguntas. Vamos a arrancar con la primera que la realiza Caton Carini. Le pregunta a ambas, ¿qué lugar pueden ocupar el consumo de plantas visionarias transformadoras de la conciencia en el chamanismo y en el budismo? Estas preguntas les puede responder, bueno, están formuladas para ambas, pero quien de ustedes desee responderlas está bien. ¿Vas a ir como una pregunta o quizás decir varias y cómo lo hacemos? Podemos hacer la pregunta. Ya. Después de ser respondida, continuamos con las siguientes. Bueno, voy a partir yo. Dentro del chamanismo, las plantas eh, son vidas que colaboran, digamos, en la ritualidad. Como les decía, el tabaco es una de las plantas más, digamos, eh, poderosas dentro de las que yo por lo menos he visto, he conocido, he experimentado, eh, porque es una planta que abre la visión, abre el propósito y conduce la palabra de, de, de quien, digamos, toma un tabaco para rezar, ¿no? Que finalmente es eh, la singularidad y te permite también abrir esa palabra que no está, ¿cierto? Como lo que decía Dancho, condicionada por una lógica establecida, ¿cierto? En el sentido de esta imaginación que está como con A, B, C, D. Muchas veces nuestras formas de rezo están también puestas en ciertos dispositivos, ¿cierto? Que se han repetido durante siglos, ¿no? Tenemos como, no sé, el Padre Nuestro, o quizás ciertos mantras, a la Virgen. Lo que abre el tabaco, ¿no? Como una planta de poder, es que te abre la posibilidad singular de tu propio diálogo con lo divino. Es decir, no hay verbos ni adjetivos sustantivos ya armados para esa comunicación, ¿cierto? Sino que se abre y se despliega tu propia poética, por decirlo, del rezo, ¿no? Tu propia palabra poética ritualizada, y el tabaco abre eso. Entonces, yo diría que es una de las plantas más potentes, y bueno, después vienen las plantas, ¿cierto? Que ya sabemos que son sacramentos de la tierra, en donde distintos puntos de la tierra generan, ¿cierto? Estas plantas en lo que nosotros conocemos como nuestro territorio de lo andino, por ejemplo, en la parte de este sur de Chile está la planta que le llamaron, por ejemplo, cuando llegaron los españoles, le llamaron San Pedro, ¿cierto? Se llama Aguacoya, es un nombre, digamos, antiguo, pero le llamaron San Pedro porque, y con esto lo dejo a su imaginación, porque abría las puertas del cielo. Cuando se tomaba este cactus, se abría las puertas del cielo y bueno, y eso es, digamos, abrir el campo de la imaginación y nos reunía, ¿no? Con lo divino. Y que lo divino no es solo lo del cielo, porque eso sí lo pensaban los españoles, ¿no? Pero eso divino es la piedra, la tierra, la semilla. Entonces, como esta tecnología prehumana de, en este caso, este cactus,
nos permite abrir las puertas con todas las formas de vida, amplificar nuestras formas perceptivas para darnos cuenta cómo toda existencia está permeada por la tierra, el aire, el agua y el fuego, y está en una posibilidad de intercambio dialógica corporal, perceptiva, de la palabra, de la fe. Bueno, para Adamcho hay dos preguntas puntuales que dicen: escuchando a Natalia y la significancia de los sentidos y las emociones como la experiencia corporal en lo que es participar en un temazcal, podemos reinterpretar a los sentidos en el budismo como medios mucho más participativos en la connotación de valoración de los demás seres vivientes, y de ser así, ¿cómo podría ser? Y la segunda pregunta para Adamcho es: ¿cómo pueden las enseñanzas budistas sobre la atención plena y la compasión complementarse con las prácticas de conexión con los espíritus de la naturaleza para promover un estilo de vida más ecológico y consciente? Pues a cambio a Natalia, a mí me viene mejor tomar preguntas una por una. Y quiero tomar la oportunidad de pensar en voz alta sobre la perspectiva budista con respecto a las plantas psicoactivas, psicotrópicas o el uso de plantas sagradas en una vida espiritual. Y por lo general no se usan dentro del budismo. Esto no es una herramienta a la que se acude, o no es es una presencia con la que se vincula. Y yo diría que y parcialmente tiene que ver con la centralidad de 5 preceptos éticos que son fundamentales en el budismo, uno de los cuales es de no usar intoxicantes. Y la idea que se encuentra en las prácticas budistas es que si queremos llegar al mismo lugar, digamos, de trance o de una sensación de conexión inefable o más allá de palabras, pero se procura usar la meditación para llegar a estos estados. Y puede ser a través, como menciona Natalia, del uso de mantras, donde se repite el mismo mantra, las mismas sílabas 100,000 veces. No todo seguido, porque algunas mantras son muy largos. Pero, y es complicado porque hoy en día yo conozco varios maestros y maestras budistas que han empezado a explorar plantas sagradas como puertas de entradas que permiten llegar a puntos específicos, pero en general como el budismo no lo integra, y de hecho enfatiza que queremos nosotros poder por con nuestro propio ser, sin acudir a otras sustancias o fuerzas o personas o contextos, queremos poder conocer y atravesar esta ruta al contacto con todos los seres, el contacto con la realidad. No se usa mucho la idea de divinidad, pero quizás es a esto que quizás estamos refiriendo a lo mismo, a una experiencia de la profunda interconexión y el contacto con la inteligencia que hay en todo, ¿no? Pero la meditación cumple en el budismo la misma función de abrir la puerta a estos puntos de encuentro. ¿Y puedes leerme otra vez la primera de estas preguntas? Claro, mira, dice: escuchando a Natalia y la significancia de los sentidos y las emociones, como la experiencia corporal en lo que es participar en un temazcal,
Podemos reinterpretar a los sentidos en el budismo como medios mucho más participativos en la connotación de valoración de los demás seres vivos. Y de ser así, ¿cómo podría ser? Ujú. Sí, totalmente. Y en realidad no es un ajuste muy grande que se requiere. Justamente porque hay estas presencias, influencias, vertientes chamánicos y animistas dentro del mismo budismo, ¿no? Donde se reconoce la tierra como una inteligencia. Y más que nada es un proceso de recuperar prácticas y de volver a revalorar lo que nos permiten. Y por lo tanto, en muchos métodos de meditación se inicia tomando contacto con el cuerpo, pero muy pronto se lo suelta y ya nada más nos enfocamos en los pensamientos o en las emociones. Y lo que hemos empezado a hacer es no apurarnos para llegar a la mente y ya dejar atrás como si fuera esta parte de asentar la conciencia en el cuerpo, como si fuera nada más un medio al fin más grande que es entrar en contacto con los pensamientos o las emociones, sino un proceso de hacernos atentos, de dirigir una escucha a lo que nos están enseñando. Y tenemos, dentro del budismo tibetano, tenemos la figura de Milarepa que está presentado así, con la idea que cantaba mucho, fue cantante muy importante en la tradición tibetana, con 100,000 cantos, 100,000 canciones. No, no son literalmente 100,000, pero sí se llaman muchas. Y le representa aquí no porque está cantando, sino porque está continuamente escuchando enseñanzas en forma de canto de todo lo que hay en la naturaleza. Así que es una cuestión de volver a valorar, de volver a poner atención a lo que hay, pero se suele desviar la atención y poner la atención en otras áreas. Y por lo tanto, retomar la valoración de la tierra se puede hacer con ponernos en el momento presente, y cuando nos abrimos a la presencia del momento presente conscientemente lo hacemos a través de los sonidos. Y aquí son hábitos, porque sí hay muchas presentaciones del budismo que son totalmente humanocéntrico, y si quién está en el cuarto nada más piensas en las personas, ¿no? O quién está en tu área nada más piensas en los seres sintientes, pero igual se puede dar la tarea de reconocer la presencia de todo lo demás. Y la filosofía de la interdependencia nos obliga finalmente a hacer, ¿no? Cuando contemplamos lo que es una mente despierta, es una mente en contacto directo, no nada más con otros seres humanos, sino con todo, ¿no? Con todos los seres. Así que esto como para dar tiempo para más, es una respuesta muy sencilla. Bueno, y la última pregunta es, ¿cómo pueden las enseñanzas budistas sobre la atención plena y la compasión complementarse con las prácticas chamánicas de conexión con los espíritus de la naturaleza para promover un estilo de vida más ecológico y consciente? La atención plena y la compasión son modos de dirigir la atención. Y una vez reconocemos que la tierra, las aguas, el viento, los 4 valores son merecedores también de nuestra atención, son merecedores o dignos
de compasión, que la relación que tenemos con ellos no es una relación de yo aquí y el agua allá afuera. Y muchas prácticas de meditación, de hecho, nos abren estas rutas a través de los elementos en el cuerpo, a través de la respiración, a través de vivir desde el cuerpo la interdependencia. Y es principalmente una cuestión de valorar esta óptica y esta aplicación de atención plena y compasión, ¿no? Y muchas veces, como se usa como una razón para sentir compasión para la tierra, porque la tierra sostiene nuestra vida, la vida de los seres humanos. Y esto es otra vez hacer que sea como su valor es transaccional, tiene valor porque me da algo, ¿no? Y aquí la posibilidad que tenemos en lo que es la compasión es de reconocer, sufre, está dolido, está lastimado. Y lo que está lastimado, lo que sufre, merece compasión. No porque nos da algo, no porque provee un servicio ecológico, no porque es un recurso natural para los seres humanos, no porque quizás esta especie en el bosque en algún momento podría tener algún valor medicinal para los seres humanos a través de la medicina, las farmacéuticas, sino que tiene esta dignidad y que es parte de lo que somos. Y el cultivo de la compasión dentro del budismo tiene como su propósito y también como su medio el reconocer la profunda interconexión entre uno mismo, una misma, y lo que estamos viendo como ajeno. Empatizar conscientemente con los árboles. Permitirnos sentir una profunda empatía con un río, todo el viaje que toma en su vida. Y por esto a mí me ha encantado poder hablar con Natalia ahora, pero también las conversaciones previas y en mi imaginación las conversaciones futuras de cómo podemos acudir a toda otra fuente de sabiduría y conocimiento que nos permiten encontrar estos puntos de contacto y desarrollar la empatía y desarrollar la compasión. Pero desde el budismo, una vez reconocemos que algo no nos es ajeno y que sufre, ya tenemos la base para la compasión. Y yo diría con la atención plena, sí hay es importante que cuando estamos haciendo atención plena, que cuidemos que no lo estemos manteniendo muy limitado a lo humano, ¿no? A mí misma, mi atención plena es con respecto a mí misma, ¿no? Que hay muchas aplicaciones de la atención plena que son, como mencioné, esto de los programas de meditación o especialmente de tipo mindfulness, donde se usa para uno mismo, o se usan con fines neoliberales, para decirlo ya muy conciso, ¿no? Donde desvinculamos el individuo de su entorno y el enfoque está en el individuo y tú ten atención plena y te experimentas como algo separado, aislado, reducido, ¿no? De cuidar cuando estamos usando la herramienta de la atención plena, que no vamos por esa ruta. Bueno, y ya para cerrar y despedirnos, hay una última pregunta de Fernando Albornoz que dice, sabemos y tenemos conciencia sobre la importancia del agua en varios ámbitos. No obstante, también el sol. Sin esa fuente de energía fuera del planeta, según científicos dicen que ningún llamado ser vivo conseguiría sobrevivir. La pregunta es, ¿en cuáles circunstancias
Y si hubiera una práctica como rituales o meditación, el papel del chamanismo y el budismo tienen convergencia al respecto del rol que cumple el sol, como algo externo que aportaría muchísimo para el ciclo vital del agua combinado con la tierra. Creo que esta pregunta ya, bueno, acá podemos despedirnos las dos, Natalia y Amshu. Y bueno, es una pregunta realmente que converge a ambos, al budismo y al chamanismo, el sol. Sí, bueno, gracias por este encuentro. También comparto, Damcho, que imagino futuras conversaciones y también futuras colaboraciones con este laboratorio, ¿cierto?, de ecobudismo. La atención me parece que es fundamental también dentro de lo que el chamanismo nos enseña, ¿cierto? El ecofeminismo nos enseña. Y tampoco es que las plantas, ¿no?, nos van a venir a hacer el milagro. Nosotros necesitamos y nosotros necesitamos prestar atención. Y eso es una condición fundamental de educarnos y de hacer un camino de aprendizaje. El sol y el fuego, eh, el sol como el fuego, ¿no? Para mí es, es la relación es para mí muy tangible. Nos está también pidiendo nuestra atención y nos está permitiendo realmente eh, situarnos siempre, ¿no?, ante el cosmos. El sol nos da y nos entrega el orden, ¿cierto? La palabra origen viene de oriri, que tiene que ver con el situarse en el oriente y como se dice como el salir de las estrellas, ¿no?, el salir del sol. El sol nos sitúa, es como el rey de los calendarios, ¿no? Nos sitúa ante un tiempo y un espacio, nos reúne alrededor del fuego para poder encontrarnos y volver a mirarnos. El sol nos permite reconocer la vida. Y me gusta pensar también en la oscuridad, no como la ausencia del sol, ¿no?, sino como otro espacio y tiempo posible que, que está en una dialógica también y en una conversación con esa energía de luz. Eh, por eso también hablábamos, si bien hemos hablado, ¿cierto?, sobre el agua, eh, son las cuatro fuerzas, eh, el fuego, el aire, el agua, ¿cierto?, y la tierra. Entonces, el sol y el fuego es la primera ofrenda, finalmente, ¿no?, que es el árbol también. La relación entre el árbol y el sol es totalmente imbrincada, estrecha y llena de afecto para que pueda el sol continuar, o sea, el árbol continuar la vida, ¿no?, el sol para ofrendarse para nosotros, unir el mundo de la luz y la oscuridad, por ejemplo. Bueno, es gigante. Gracias por tu pregunta, porque es hermosa de poder traer a ese astro que realmente nos regala, ¿cierto?, como un origen y un despliegue de posibilidades cotidianas para la permanencia de la vida. De poder vernos, ¿no? Encontrarnos una y otra vez y saber que hay un oriente, hay un poniente, hay un norte, hay un sur, y situarnos estéticamente y éticamente, gracias a ese gigante, ¿no? Bueno, resurgieron otras preguntas, pero les pedimos disculpas que ya no tenemos tiempo para formularlas. Sin embargo, bueno, creemos que este ha sido un diálogo muy enriquecedor, ha sido realmente muy valioso, muy bello. Queremos agradecerle muchísimo a nuestras invitadas, a Damsho, a Natalia. Si como cierre quieren decir algunas palabras. A mí me gustaría sumar algo solamente como un dato eh, que, que puedo seguir conversando con ustedes a través del arte de mis canciones. Así Mm. que me encantaría si se les puede compartir también, Belén, porque para mí, bueno, el arte que sería esta otra, ¿cierto? Esta otra cauce o este otro rayo de sol también,
Las canciones para mí son un lugar también de conocimiento en donde comparto todos estos temas también, como un lugar de encuentro y de conversación. Así que los invito igual a seguir escuchando también, a alimentarse de la música, que en este caso tiene también un contenido poético que he trabajado muy amorosamente para seguir conversando de la vida y de todo esto. Claro que sí, Natalia, así será. Muchas gracias. Y pues yo quizás nada más concluir por realmente enfatizar que las formas en las que vivimos un camino budista son múltiples, que el budismo ofrece recursos para recuperar elementos que quizás se reconoce más como chamanismo, que el budismo sí nos da la pauta de reconocer la profunda interconexión que hay entre nosotros y todas las otras formas de vida, todas las otras formas de vida, incluyendo las plantas y las piedras y el sol. E iba a compartir una imagen que es del universo donde se ubica el sol dentro del sistema de nuestro mundo, no está fuera. Está, según la visión budista, el sol y la luna están en un nivel más bajo que el pico de la montaña más alta de nuestro mundo, así que está ubicado adentro. Así que tenemos estos elementos que reconocemos que van ligados con una visión más antropocéntrico, pero también donde ponemos la distinción entre lo que cuenta y lo que no cuenta, lo que es vivo, lo que es maestra o maestro. Esta es una línea completamente portátil y finalmente la mente iluminada ve que esta distinción no existe. Así que quienes quieren recuperar más conexión ecológica, más aprecio de las formas de inteligencia que hay, esto absolutamente se puede hacer dentro de un marco budista. No tenemos que escuchar nada más ciertas ortodoxias si vemos que dentro de la misma reflexión budista tienen espacio y si vemos que nos tienen algo que enseñar. Y yo no voy a dejar cantos, pero voy a escuchar los cantos de Natalia. Yo también espero poder continuar esta conversación de muchas formas futuras contigo, Natalia, y también con toda esta red y laboratorio y la Fundación Gaia, cuya propuesta realmente aprecio mucho y me encanta. Ay, muchísimas gracias, Dancho. Gracias a todos y a todas. Y bueno, creemos que este diálogo ha sido demasiado valioso, muy enriquecedor. Y los esperamos en un próximo encuentro. Que todos estemos muy bien. Muchas gracias. Gracias.